Muy buenos días, Dios le bendiga. Indira Sid por aquí, la pastora Indira Sid de la Casa de Adoración y Restauración Kainos, dándole gracias por una vez más darse cita a esta enseñanza del día de hoy. Hoy estamos a domingo 20 de junio, y usted va a recibir esta enseñanza en diferido, pero igual le va a bendecir. Amén. En el rechazo en la iglesia, parte 2. Tome nota, por favor, porque esto es un tema sumamente importante. Aquí no hay nada que se escape y hay muchas cosas que usted va a poder entender en el día de hoy que le han estado sucediendo o que han estado sucediendo en su entorno y hoy van a hacerle sentido. Así que tome nota y no se quede con nada. Trate de que todo esto sea comprendido para que inmediatamente podamos tener la autoridad eh, de sacarlo, de echarlo fuera, porque realmente no podemos seguir viviendo en esta manera. Entonces, el rechazo en la iglesia. Y fíjense que pusimos una imagen totalmente diferente a la de la semana pasada, porque la de la semana pasada tenía que ver más con crítica y una serie de cosas, pero el de hoy tiene mucho que ver con lo que nosotros en República Dominicana, quizás donde tú estás también se le dice así, son las candelitas de basurero. Y yo sé que se va a identificar. Por eso esta imagen. Son gente que trabajan por debajo, calladito, y haciéndole entender a los otros que están haciendo lo correcto. Bien, entonces, Absalón, ¿quién era Absalón? Absalón era el tercer hijo de David, del rey David. Amnón, perdón, fue el primer hijo de Betsabé. Absalón fue el segundo y Salomón el tercero. Absalón era más bien, o sea, era un hombre sumamente apuesto, hábil, ambicioso. ¿Ok? La Biblia registra en 2 de Samuel 14:25 que no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. ¿Se acuerdan que cuando el profeta Samuel fue a ver a David, ustedes se acuerdan que describía muy parecido a esto? O sea, cuando hablaba del profeta, cuando fueron a buscar a David, que estaba allá y lo ignoraron completamente por sus hermanos, cuando lo describieron algo parecido a esto. Y fíjense qué hermosura de tal palo tal astilla, o sea, hijo de su papá, el tipo tenía que ser buen mozo. Eh, a ver. No, ese no es ese es este versículo. Le vamos a leer ahora el 2 de Samuel 15, del 1 al 4. El número abajo está mal, pero es 1 al 4. Absalón era un líder militar y político. Eso es lo primero que yo quiero que tú sepas. 2 de Samuel 15, del 1 al 4, dice: tiempo después, Absalón andaba en un carro jalado por caballos. Busqué la versión TLA. Ustedes saben que me gusta mucho ser bien clara, bien llana. Los acompañaban 50 guardaespaldas todos los días. Todos los días se levantaba muy temprano y se paraba a un lado del camino a la entrada de la ciudad. Si alguien iba a ver al rey para arreglar problemas, Absalón lo llamaba y le preguntaba de dónde venía. En cuanto a aquel le decía de qué tribu era, Absalón le preguntaba: lo que pides es muy justo, pero el rey no tiene a nadie que te atienda en estos asuntos. Él era un líder militar, miren cómo él andaba. Absalón era un líder militar y político, era hermoso, inteligente en gran manera, pero a pesar de todos esos talentos y de toda la hermosura que tenía, habían dos características que primaban en él, en su carácter, que era rebelde y era desleal. Y es que específicamente esta es la forma en la que se manifiesta el espíritu de Absalón. Por eso se llama espíritu de Absalón, porque tiene que ver con un hijo cercano, con alguien cercano al rey, al líder, y se manifiesta a través de la traición, la rebelión y la deslealtad. Él quería el poder del trono de su padre e intentó incluso apoderarse ilegítimamente del trono. Este espíritu está asociado al espíritu de Jezabel. Ya nosotros hablamos de este tema la semana pasada, pero te invito a repasarlo para que puedas entender. Jezabel es su aliado principal. Es un espíritu que busca aliados para dominar a los más débiles de carácter, como acabamos de leer en 2 de Samuel 15:1.
Personas con una personalidad frágil y fácil de convencer. Absalón, o sea, el espíritu de Absalón, los llama para ofrecer solución a sus problemas sin necesidad de llegar a la casa del rey, que en este caso lo vamos a traducir analógicamente a la presencia de Dios y a oración. O sea, en vez de hacer eso, ven donde mí, que yo tengo la solución. La persona es persuadida y envuelta en un espíritu de mentira y cree que sus problemas familiares, espirituales, financieros van a solucionarse sin necesidad de orar, de ayunar, de congregarse. En otras palabras, sin depender de Dios, de sus pastores y de sus líderes congregacionales. A ver. Ok, primera de Samuel 15, del 4 al 6, dice, y si yo gobernara este país, los atendería y les haría justicia. Además, a los que se acercaban a saludarlo y se inclinaban ante él, Absalón los levantaba, los abrazaba, los besaba, y así los hacía con todos los que iban a ver al rey. De esa manera fue ganándose a la gente. Él se robaba el corazón del pueblo de Israel con esas chanzas, con esa forma que él había determinado que era provechoso para llamar la atención y opacar, socavar la autoridad del rey. Entonces, ¿cómo trabaja el espíritu de Absalón? Demasiadas veces en la iglesia se pone todo, desafortunadamente, en la categoría de Jezabel. Quiero que voy a quitar la presentación para que me puedas ver. La mayoría de veces queremos entender que todo es Jezabel, que todo tiene que ver con Jezabel, y créame, hay muchísimo más que no es Jezabel, pero que tiene que ver con influencia, como le dije la semana pasada, del enemigo. El enemigo a una persona que es creyente, que está cerca de Dios, que está comprometida con Dios, no le puede poseer, pero sí le puede influenciar. ¿Ok? Él posee, hay una posesión demoníaca cuando es una persona no creyente, pero en un creyente no puede haber posesión, pero sí hay influencia. ¿Ok? Si no puede conseguir, si el espíritu de Jezabel no puede conseguir que alguien se alíe con él porque se da cuenta de las tretas y de las chanzas que utiliza, entonces va a hacer que se forme un Absalón o una de cualquiera de sus otras tácticas que tienen que ver con odio, rechazo, traición, rebeldía, deslealtad. La palabra dice que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Por lo tanto, necesitamos entender esta parte. Necesitamos entender que el enemigo siempre está buscando cómo destituir la autoridad, especialmente cuando se trata de las iglesias. Entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se mueve Absalón? Primero se presenta a sí mismo ante los demás como muy práctico y servicial. Y estoy hablando en masculino, pero recuerde que esto no tiene que ver si es masculino o femenino, lo podemos generalizar. Como se muestra también como alguien muy interesado en los asuntos del pueblo y en encontrarle solución. Y la otra característica, y todo esto es bíblico, lo pueden buscar en 2 de Samuel 15, se muestra como alguien muy humilde. Estas son las principales, los tres rasgos principales del espíritu de Absalón. Pero ahora yo te voy a mencionar las características del espíritu de Absalón. Número uno, señores, tomen atención porque lo que voy a hablar hoy es muy serio. Por los dones que posee, que ya aprendió que posee, que se les enseñó que posee, que ha presenciado atmósferas en lo que se dio cuenta que posee dones, siente que es independiente. Toda persona que le ha abierto la puerta al Espíritu tiene una gracia especial, es influyente, es admirado y atrae multitudes. Absalón lo sabe. Y por causa de esa admiración que obtiene de los demás, se siente independiente y cree que no necesita ser enseñado, que no necesita ser guiado. Número dos, a este espíritu le gusta la autopromoción.
se incluye en las actividades y los proyectos de la iglesia, pero no lo hace con la intención correcta, ya que cuando se involucra en algo, lo que espera es lograr su propia promoción. Lo que espera es hacer enlaces con aquello que le dan, no para contribuir con la visión de la casa, sino para utilizar ese enlace para llevarlo a sus propios intereses. Característica número 3, posee un gran orgullo espiritual. Considera que lo que hace tiene un nivel más alto que lo que hacen todos los demás. Se cree superior a otros y no acepta ser corregido. Y sobre todo, va en contra de lo que dice la palabra, tiene mayor concepto de sí mismo de lo que debería tener. Rasgo número 4, se ofende muy fácilmente cuando no es reconocido, porque eso es lo que está esperando. A las personas que han estado poseídas o influenciadas por el espíritu de Absalón, hay que estarlas reconociendo constantemente por todo lo que hacen. Porque el día que no se les reconoce, sienten que no se les está dando mérito, el mérito que merecen. Quinta característica es que poseen un espíritu crítico. Resalta siempre los errores de las autoridades ministeriales. Usted puede llevar esto también a su trabajo, puede llevar esto también a la familia, ¿ok? Pueden llevar esto a la familia y pueden llevar esto a su trabajo y entonces pueden concatenar estos conceptos para poder entender qué está pasando en sus entornos, porque la idea no es solamente que lo lleven a la parte de la iglesia, pero pueden llevarlo afuera. Entonces, siguiendo en ese mismo quinta característica, todo lo que su líder hace o dice se lo encuentra mal. Refuta continuamente las órdenes de sus líderes. Si la idea no salió de ellos, del que está influenciado por el espíritu de Absalón, no la comparte y busca siempre empañar la idea o sea, que sea distinta a la que ellos están proponiendo. Desestima y la boicotea. Número 6, característica número 6, le gusta la competencia. Y se sienten amenazados cuando ven que hay alguien que puede llegar a ocupar el lugar de ellos. Tratan de aplastar y de quitar de en medio a cualquier persona que aparente ser una competencia para ellos. Personas que tienen características parecidas y entonces comienza a hacer cosas para que esta persona quede mal y quede desacreditada. Séptima característica, siembra contienda y división. Procura en todo tiempo buscar a otros que también estén en desacuerdo, que tengan un periquito por ahí escondido, que tengan un concón, como dijimos la semana pasada, para luego ir inyectándole chin a chin su veneno, para establecer lo tóxico que llevan dentro. Entonces, por causa de ese espíritu, muchas iglesias se han dividido. Muchas personas sanas han sido arrastradas. Muchas personas que Dios ha querido usar en un lugar determinado han prestado el oído a este tipo de influencia y siendo engañados han salido del lugar del que nunca debieron haber salido. Yo sé que tú conoces a alguien con estas características en tu familia, en tu trabajo y en tu iglesia también. Volvemos a proyectar. Vamos a ver. Y a mí me gustó mucho poner esta imagen porque esta imagen refleja perfectamente lo que va haciendo Absalón, como si fuera un ajedrez. Y va tumbando, y va tumbando, y va tumbando, y va tumbando, hasta que solamente queda él. Bien, vamos a continuar. El espíritu de Absalón es un espíritu muy inteligente, que inclusive el que lo lleva no percibe que ha perdido el control de su vida y actúa convencido de que sus pensamientos son santos y justos. ¿Te conoce alguien así? Santos y justos. Pero lo que tienen es un total descontrol en su vida. Total, pero no lo quieren admitir.
No tienen la suficiente humildad como para admitir, primero, que necesitan ayuda y segundo, que todo se le ha salido de la mano. Otra característica de Absalón, de alguien que tiene el espíritu de Absalón, es que habla bien, escribe bien, hace llamada telefónica, envía mensaje y correo electrónico, todo lo que puede y tratando de ser útil a los demás. Pero en lo profundo tiene esta cara. Lo que está haciendo es una campaña política a su favor para ganar adeptos, gente que se vaya con él o con ella a sus ideas y propósitos de poder. Es una persona que utiliza la palabra de Dios, que conoce o utiliza los conocimientos y que tiene de lugar donde se desenvuelve y va creando una imagen de su persona que le favorece. Siempre todo lo que hace lleva un mensaje de oposición a la autoridad que gobierna en donde se desenvuelve. Te repito, siempre todo lo que hace lleva una oposición, lleva una contraria a la autoridad donde se desenvuelve. Y con esto logra lentamente crear un grupo opositor a esa autoridad. En las iglesias habla más de los pastores para destituir su influencia en las personas que se congregan, para quitarlas de esa cobertura y entregarlas a la duda y a la falta de fe. Absalón le metió en la cabeza de la gente lo mal que marchaba todo y que las cosas se hacían mal y que al final era un desastre si no lo escuchaban a él. Este espíritu de Absalón declara tener una visión privilegiada. Es que él es que recibe los faxes, los mejores faxes del cielo. Las revelaciones más claras del cielo las recibe esta persona. Mejores que la del líder que puso Dios. ¿Ok? Mejores. El espíritu de Absalón opera en alguien cercano al líder principal. Señores, escriba eso. Absalón no pierde su tiempo con alguien que no está llamado a estar en liderazgo, con alguien que no está llamado a estar dentro de la directiva de un lugar, con alguien que no está llamado a ser cabeza o alguien que no ha entendido que debe ser cabeza. Solamente trabaja en alguien que está cerca del líder y es alguien a quien se le ha otorgado confianza. Es decir, que si tú estás en liderazgo de algo, afectará y lanzará contra ti a alguien que está muy cerca de ti. Y quiero que vean esto. La división de la iglesia surge desde adentro, no viene del exterior. Y toma esto también en consideración para la empresa, para la familia. Cuando hay un Absalón, llámese un hijo rebelde en la casa, llámese un líder rebelde en la congregación, llámese un gerente, director o una persona en posición privilegiada dentro de una empresa, es desde adentro que se hace es una implosión. Desde adentro es que se provoca la división, no es desde afuera. ¿Ok? Entonces, el espíritu de Absalón tiene como objetivo final destruir la credibilidad en esa autoridad establecida por Dios, producir división, generar una contienda constante y producir al final deslealtad. Esa persona que está poseída por Absalón se rodeará de gente que gritará sus excelencias y sus dones. Nunca mostrará sus debilidades, por el contrario, proyectará una imagen de enorme responsabilidad y sabiduría, montado sobre su caballo, validando su posición. O sea, es una tremenda pantalla. Pero tú sabes en el fondo que esa persona se está desbaratando. ¿Ok? Finge tener un genuino interés por las necesidades de la gente. Tú le crees la película. Tú le crees que es verdad. Sale a la cacería de personas que están exactamente como él o como ella, igualmente descontentas y reclamando justicia. O trata de poner a los demás en contra de la autoridad, sembrando semilla de duda. Aparenta, cuando se llaman, cuando se escriben, aparenta entenderla, le brinda toda su comprensión.
Yo sí te escucho, a ti ahí no te escuchan. Yo sí te puedo prestar atención. Tengo palabra para ti, pero su único objetivo es hacerlo adeptos a su causa, a que se hagan rebeldes y desleales igual que él o que ella. El espíritu del salón tiene su raíz en la amargura camuflada. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de lo mismo? Rechazo, amargura y siempre hay lo que hay es una pantalla. Lo voy a disfrazar. Las desilusiones sin resolver, el mismo temor que poseen de sus propias faltas, la ira, la impotencia, la rebeldía contra toda autoridad impuesta, pastores, jefe, presidente, dueño de empresa, su papá, su mamá. Siempre hay un periquito con alguien en autoridad porque el asunto es no someterse a nadie. El asunto es no rendirle cuenta a nadie. Es vivir como un llanero solitario de que yo tengo la razón y todo lo que yo hago está bien. Actúa, como le dije desde el principio, desde lo secreto. Hace creer que no está haciendo nada. Hace creer que todo está bien. Y hace comentarios que después te dice, no se lo digas. Entonces eso crea compromisos que engendran sociedades secretas y estrategias secretas. Desde que tú oigas, no se lo diga a nadie. Que quede entre tú y yo. Ya tú sabes que tú estás en presencia de alguien que se ha dejado influenciar por un espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón quiere poder, busca reconocimiento público, quiere ser como ese pastor, como ese dueño de empresa, como ese presidente, como ese papá que le busca todas las fallas, le busca todo lo contrario a lo que esa persona es. Entonces, otra cosa que hace, y quiero que prestes mucha atención, es que busca los favores de las personas que están en autoridad. Anda tumbando polvo, anda haciéndote favorcito, pero nada de eso es real. No hay pureza en su corazón. No es real. Te está haciendo una pantalla. Entonces, quiero continuar con la presentación. El espíritu de Absalón se manifiesta a través del robo. Todo lo que tiene que ver con Satanás viene a robar, a dividir y a destruir. ¿Ok? Se manifiesta a través del robo, conquistando los corazones y la lealtad de la persona, de modo que abandonen su verdadera autoridad. Ven conmigo, que yo si te la pongo suave, vete de ahí, que lo que te están poniendo es un yugo, lo que te están poniendo es un problema. Otra característica del espíritu de alguien que posee el espíritu de Absalón es que se manifiesta a través de la seducción sutil y de la hipocresía religiosa y de tratar de llamar la atención, ¿ok? Y suelta mensaje, te va diciendo palabritas como el líder ha perdido la visión y ya no es lo que era antes, ya perdió la autoridad, ya lo manejan, ya hace lo que el otro le dice, ¿ok? Cree tener la solución de los problemas de toda la gente con la que habla y una visión espiritual privilegiada, pero sin tener que demostrarlo, es de la boca para afuera. Si lo ponen, se le abre el pecho, porque no cuenta con las herramientas. Entonces declara conocer la fórmula para que las cosas funcionen correctamente. Mira, si se hiciera así, 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 así. Siguiente, deja ver que ha sido discriminado, lastimado, desplazado, dejado fuera de lugar. Y le vende a la gente la idea de que lo están tratando por debajo de su nivel y su verdadero potencial. Entonces deja ver entre líneas que todo eso que había, todo eso que están haciendo es obsoleto y que lo nuevo, lo que él puede aportar o ella puede aportar es lo mejor. Ayuda cuando puede y cuando no puede, su objetivo es atrapar a personas en sus necesidades e insertarles su espíritu. A esa maniobra Dios le llama contrataciones. Anótalo ahí.
porque segurito que tú estás siendo contratado o estás alrededor de alguien que está haciendo contrataciones. La palabra dice en Ezequiel 28:18, a causa de la multitud de sus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Esto se lo están diciendo a Satanás, a Lucifer, cuando lo detronaron del cielo, por estar queriendo, él no quería que la adoración se la dieran a Dios, que se la dieran a él, que lo alabaran a él, que él fuera el protagonista. Él era el líder de adoración del cielo, pero él quería que lo alabaran a él. Él entendía que Dios no era suficiente. ¿Ok? El siguiente versículo donde se pone en evidencia de esto es Apocalipsis 12:9. Dice, arrojaron del cielo al gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, el diablo llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo, y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Mi alma alaba a Cristo. Yo sé que Dios te está hablando hoy, yo sé que Dios te está aclarando muchas cosas que tú pensabas y hoy está cayendo esto. Pero ahora se va a poner más difícil. Porque como esta persona que es influenciada por el espíritu de Absalón es un hijo espiritual del líder, del pastor, es una persona muy cercana. Entonces posee datos e información que usa de manera parcial y tendenciosa. Manipula con esa información que sabe. Recuérdate que dijimos ahorita que es una persona que está en el círculo de intimidad, es una persona que está cerca, es una persona que nació en un lugar. O sea, ponte tú que a ti te contrataron a los 20 años en el Banco Popular y tú tienes 20 años en el Banco Popular. Tú estás ahí, tú estás ahí y tú sabes cosas de ese lugar. Lleva eso a tu familia, lleva eso a tu iglesia. Entonces, con eso pretende destacar las debilidades de ese líder, de ese pastor, de ese director, de ese presidente, de ese gerente, usándola como plataforma para ensalzarse a sí mismo. Entonces los demás van a decir, ese es su hijo, esa es su hija, ese es hijo espiritual de ahí. Conoce bien a su padre o a su madre espiritual. Por lo tanto, tiene que tener razón. ¿Me van entendiendo? Por eso es que el espíritu de Absalón y Jezabel no pierde tiempo con gente que son nuevos creyentes. No pierde tiempo con gente que todavía no ha entendido que tiene un llamado de liderazgo. Absalón y Jezabel se enfocan solamente en quien están en el equipo de liderazgo de un lugar, los que toman las decisiones. Y eso va minando la confianza que en un tiempo pudo existir en la gente alrededor de ese pastor, de ese apóstol, de ese director, de ese papá, de ese jefe. Les roba el corazón a la gente. Todo lo genuino, y una vez que le ha robado, puede manejarlo a su antojo. Esta persona comienza a ser discípulos incondicionales y cuando la rebelión se lleva a cabo, sabrá con quién cuenta, porque sigue en comunicación, aunque se vaya, cuando se revela y se vaya, sigue en contacto con esta gente porque la manipula. Se ganó sus corazones. Se posiciona a tal grado en el corazón de la gente que no le importa si separa hogares, esposos, padres, hijos, no le importa. Absalón y Jezabel no tienen que ver lo que dañaron, simplemente dañan. Cuando estos seguidores sencillos y desinformados se dan cuenta que fueron utilizados, quedan en una posición compleja, incómoda. Miren que se lo estoy diciendo. Porque aunque se arrepienten sinceramente y quieren volver y renovar su pacto de fidelidad con esa persona, con ese director, ese presidente, ese pastor, ese papá o mamá, en el caso de Absalón, con el rey, ¿quién le va a creer que actuaron con inocencia? ¿Quién le va a creer después que hicieron todo lo que hicieron? ¿Quién les va a creer que realmente hay un arrepentimiento? La ignorancia no anula consecuencias. El engañador Absalón te levanta, pero cuando él se cae, tú te vas a caer con él.
Y lo que hay en el corazón, tanto de la persona que se influencia como de los seguidores, también va a salir a la luz. Y una advertencia, quiero que sepa que Absalón no es tu amigo, no es tu amiga. Te ha hecho creer eso, pero no lo es. Peor aún, Absalón se hizo aliado de una persona llamada Aitofel. Voy a colocarlo ahora aquí. Absalón se hizo aliado de alguien llamado Aitofel, que se unió a su rebelión. Pero Aitofel no era nada más y nada menos que el consejero principal de su papá. Consejero principal de su papá, el rey David. Segunda de Samuel 16:23 dice, el consejero que Aitofel, el consejo que Aitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Aitofel, tanto por David como por Absalón. O sea, era alguien que indiscutiblemente era de confianza. Aitofel significa un hermano, un aliado. ¿Ok? Así lo veía David. Era una persona de confiar. David oró a Dios. A ver, ok, déjame ver. Bien, David oró a Dios para que el consejo de Aitofel se tomase en locura. Así traer el juicio de Dios sobre su vida, por lo que acabó ahorcándose. Aitofel acabó ahorcándose. Cuando Aitofel vio que no ponían en práctica su consejo, aparejó el burro y se marchó a casa, a su ciudad. Luego puso en orden su casa, se ahorcó y murió, siendo enterrado en el sepulcro de su padre. ¿Por qué? Porque la vergüenza ya no la aguantaba. Ya David se había dado cuenta lo que tramaba Aitofel. Entonces, cuando nuestros líderes no vigilan las áreas más vulnerables, continuamente son fáciles de ser engañados y convencidos por el espíritu de Absalón. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú sabes por dónde tú cojeas, mejor que nadie. Nadie tiene que señalarte tus faltas. Tú sabes por dónde tú cojeas. Es a ti que te corresponde corregir y velar, ayunar para que esas áreas no se apoderen y no abran brechas. Cuando el líder o ministro olvida del respaldo y las promesas de Dios sobre su vida, huye como un cobarde. A veces olvida del poder, de la autoridad, de la unción de Dios que le dio para desarrollar un ministerio y actúa como un hombre común. Miren lo que dice segunda de Samuel 15:14. Y dijo David a todos sus siervos que estaban como él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque si no, ninguno de vosotros escapará de Absalón. Oigan esto, señores, estamos hablando del rey. Id deprisa, no sea que nos alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada, por amor a Dios. Entonces, lo mismo aconteció con el profeta Elías. En el Antiguo Testamento está este relato y la semana pasada lo mencioné. Elías, después de orar poderosamente y hacer llover poderosamente, milagrosamente sobre la tierra, después de 7 años de sequía, y hacer caer el fuego del cielo para consumir el holocausto delante de los 800 falsos profetas de Baal y Acera, tuvo que huir de Jezabel para esconderse en una caverna, en una cueva. Y tú dirás, ¿cómo un hombre tan poderoso y ungido de Dios puede hacer tal cosa? Si fuese yo,
hubiese reprendido en el nombre de Jesús inmediatamente y problema resuelto. Pero no es lo que hacemos. Cuando estamos apartados, lo que hacemos es que le abrimos una brecha al espíritu de temor. Y la vida comienza a darse, a entrar en un desorden total, sin oración, sin ayuno, solamente vienen al servicio los domingos cuando le parece, están distraídos la semana entera, ni caso le hacen al material que se les entrega, nada de lo que se les da. Y esta es una verdad visible en muchos lugares, en muchas iglesias. Hay personas que durante la semana ni oran ni leen la Biblia, pero entonces llegan al fin de semana al servicio y son el pentecostal más encendido y evangélico. Entran al servicio glorificando, adorando, sonriendo, abrazando a todo el mundo, saludando a todo el mundo y hasta hablan en lengua. Pero eso es un trabajo que solamente lo puede corregir el Espíritu Santo. Ese desorden que tú tienes, que está abriendo brechas en tu vida, que está abriendo brechas al temor, a la ansiedad, a la murmuración y a todo eso que está pasando en tu vida, solamente es trabajo del Espíritu Santo. Y para poder trabajar junto con el Espíritu Santo, obligatoriamente vas a tener que orar, que ayunar, que leer la palabra. Esto no es una varita mágica. Entonces, ¿qué hacer cuando mi vida espiritual está hecha un desastre? Ya yo me di cuenta que yo he sido influenciada, ya yo me di cuenta que he sido influenciado, que Aitofel, Absalón o Jezabel me han secreteado y yo he hecho caso en algún momento. ¿Qué yo hago entonces? Lo primero es vacunarte. Es gratis y es seguro. Y es que, ¿cómo tú te curas con estos tres espíritus? Aquellos de nosotros que tenemos la confianza, y voy a quitar la presentación para decírtelo mirándote a los ojos. Aquellos de nosotros que tenemos la confianza de nuestro líder, somos objeto principal para que el espíritu de Absalón, de Jezabel y de Aitofel me perturbe. Mantente fiel a tus líderes, a esa gente que te ha dado confianza, incluso sabiendo que ellos no son perfectos. Sé leal o simplemente renuncia y vete. Y estoy hablando a nivel laboral, de tu casa y de tu iglesia. Pero ya tú sabes quién es Absalón y quién es Jezabel cerca de ti. Enfréntate a cualquiera de esas personas que ya tú sabes que están tratando de usarte, de manipularte y corta eso de raíz. Deja de estar prestando tu oído y dejándote influenciar, porque entonces, como dije ahorita, estás entrando en contrataciones. Por último, dirígete directamente a tu líder, a tu pastor, a tu jefe, a tu papá, a tu mamá y cuéntale sobre esa persona que está por abajito como candelita de basurero antes de que sea demasiado tarde, porque no es a ti que te van a desacreditar, es a tu líder. Es al líder puesto por Dios. Recuerda que dice la palabra en Romanos 13 que la autoridad la puso Dios, como hablamos la semana pasada, y que tú le debes honra en todos los aspectos. Las herramientas de una persona que está influenciándote con Absalón es el amor disfrazado, la amabilidad, el favor. ¿Quién se resiste a eso? Segunda de Samuel 15:5 dice, y así cada vez que alguien se acercaba para inclinarse ante él, él extendía su mano, lo tomaba y lo besaba. Causó división con dulzura, robando los corazones de los seguidores de David. Le dice a la gente, tú eres especial para mí y mi amigo. Te amo más más de lo que te ama el pastor. Yo estoy dispuesto a pasar tiempo de calidad contigo. Tiene un trato especial, te invita a un café, a un té, a un supuesto compañerismo, viajes, regalos, favores. A todo el mundo le gusta que lo traten bien. Todos quieren sentirse especiales. Pero aquellos utilizados por el espíritu de Absalón piensan que nada de lo que el pastor, el líder, el presidente, el director, el gerente hace
es lo suficientemente bueno. Incluso si la mayoría de las ideas de ese Absalón se implementaran, nunca serían realmente buenas. La falla siempre se va a encontrar. Continuamos. Entonces, ya tienes la vacuna y entiendes cómo, cuando ya te vas dando cuenta, lo que tienes que hacer. Entonces, hay personas que son rebeldes, que se autoproclaman líderes, se autoproclaman ministros antes del tiempo. Andan engañando y contando a todo el mundo de su gran liderazgo. Estos líderes son rebeldes y ni siquiera pasaron por un periodo de formación y tratos de Dios. Nunca aceptaron ser pastoreados primero y continuamente andan en indisciplinas, causando desorden en grupos de personas que están desprovistos de un discernimiento espiritual. Mateo 7:15, en la versión de HH, dice: cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Hay otras versiones que dicen: cuídense de los profetas y los falsos profetas y maestros. Me gusta esta versión porque simplemente son mentirosos. Entonces, cuidado con lo que tú estás creyéndole. Cuidado con lo que tú estás creyendo de las cosas que te están diciendo. Cuidado con lo que tú estás prestando tu oído. Primera de Timoteo 4, 1, 2, versión TLA dice: el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Pero miren por qué. Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Entonces, ¿cómo nosotros destruimos el espíritu de Absalón? Quiero que tomemos nota porque aquí es la parte que te toca a ti. Número 1 es reprender y atar el espíritu de Absalón. La palabra dice que te ha dado el poder de atar y desatar, deshaciendo todo trabajo y actividad dentro de tu iglesia, dentro de tu trabajo, de tu familia, y ordenándole salir fuera y lanzarlo a las profundidades del abismo en el nombre de Jesús. La iglesia, tu casa, tu trabajo tiene que entrar en otra dimensión de amplitud, de discernimiento. En el caso de la iglesia debe entrar en una unción apostólica y profética. El espíritu apostólico vela por la santidad y la madurez de la iglesia. Y la unción profética exhorta a la iglesia a la obediencia de Dios, revelando las cosas ocultas y acciones del enemigo contra la iglesia. El pobrecito yo se destrona porque donde hay profetas no se permite el pobrecito yo, porque el Señor revela las intenciones. Entonces, necesitamos una unción renovada del Espíritu Santo que cauterice, que reprenda, que destruya el espíritu de Absalón. La unción para hacer guerra espiritual se obtiene con una vida continua de oración, ayuno y andando en santidad delante de Dios, obedeciendo, amando y sometiéndose a la autoridad de tus pastores, de tus líderes, tus ministros, que cuidan y administran tu congregación. La iglesia necesita renunciar y arrepentirse, cerrando toda legalidad y toda brecha que en algún momento fue abierta, deshaciendo todo el trabajo de ese espíritu de Absalón dentro de la iglesia, en la vida de los miembros, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los líderes, de cualquiera. Necesitamos pedir perdón y perdonarnos los unos a los otros por los errores y pecados de rebelión contra nosotros mismos, contra los líderes, nuestros pastores, nuestros ministros que Dios puso en gobierno y administración de nuestra iglesia. Ungir con aceite a todos los miembros que se sientan y reconozcan honestamente
áreas de opresión en su vida. Usted que anda disimulando no se le puede ungir, porque para usted ungirlo, para usted enviar, hacerle comisionarlo como líder, como ministro, darle responsabilidades. Si usted no está sometido, si usted no cree lo que en su iglesia creen, si usted no cree en la visión de su iglesia, ¿qué usted hace ahí? ¿Qué usted hace ahí? Y si no lo reconoce, peor todavía. Pero entonces si se reconoce, entonces ahí podemos unirle, cancelando todo poder y actividad de influencia de estos espíritus que hemos conocido en la mente, en la voluntad, en los deseos, espíritu, alma y cuerpo, en tu espíritu, alma y cuerpo. En la iglesia debe hacer ayuno continuo. El ayuno no es un día. Desde que usted sienta cierta frialdad, desde que usted sienta que hay una sequedad, tiene que ayunar. La carne es débil, pero es el espíritu que la vivifica. Si su espíritu está recibiendo nada, usted va a estar seco. El ayuno ayuda al cuerpo a mortificar las obras de la carne, dedicarse más tiempo a la oración y el estudio de la palabra. Por medio de la oración y el estudio, los ojos y los oídos espirituales son abiertos, las escamas se van cayendo, el corazón se va tornando sensible, la unción fluye con más libertad y se puede visualizar con mayor facilidad lo que está aconteciendo en el mundo espiritual. Se te están pasando mucha bola porque como estás en la carne, estás en la chuleta, no estás entendiendo. Entonces todo tú quieres que te lo digan, pero es que tú no lo ves porque tú estás en la carne. Se debe formar grupo de intercesores, personas que oren continuamente para cubrir a la iglesia, para cubrir la vida de los líderes, de pastores y los ministros que están en la línea del frente, que son los que están recibiendo el abatimiento espiritual. Destruir toda corriente de maldición y espíritu de herencia familiar, de la primera hasta la cuarta generación. De repente lo que te está pasando viene de tu familia, porque en tu familia están acostumbrados a serruchar palo, porque en tu familia están acostumbrados a chimear del otro, porque en tu familia están acostumbrados a hablar de tu papá y de tu mamá todo el tiempo, a deshonrarlos. Y eso hay que cancelar, cancelar todo poder del infierno que se le ha dado a través de las maldiciones generacionales. Destruir toda alianza que has hecho, todo decreto que tú has hecho y de entonces declarar los decretos de Dios, proclamar los decretos de Dios sobre tu vida, sobre cada miembro de tu familia, sobre cada miembro de tu iglesia. Entonces, si queremos entender al final la conclusión, y eso nosotros lo vimos hace un tiempo, pero quiero recordártelo. En conclusión, Samuel 18, 9, 14. Samuel 18, 9, 14. Dice, cuando Absalón se enfrentó a los hombres de David, iba montando una mula. De repente, al pasar por debajo de un gran árbol, se le atoró la cabeza. Recuerden que tenía el pelo hermosamente largo. Se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgado mientras que la mula siguió corriendo. El soldado lo vio y fue a decirle a Joab, que era líder de la milicia de David. Absalón se quedó colgado de un árbol y Joab le dijo, pues lo hubieras matado. Si lo hubiera hecho, ya te habrías ganado 10 monedas de plata y un cinturón. El soldado le contestó, ni por 1000 monedas de plata me atrevería a hacerle daño al hijo del rey. Aquí estamos hablando de alguien que no se dejó influenciar por Absalón. Nosotros oímos cuando el rey mismo le ordenó a usted que cuidara al joven Absalón. También se lo dijo a Abisai y a Itai. Y yo lo hubiera, y si yo lo hubiera matado, el rey llegaría a saberlo, pues si él se entera de todo, y entonces hasta usted se pondría en mi contra. Y Joab le dijo, estoy perdiendo el tiempo contigo. Enseguida Joab fue al árbol donde Absalón todavía estaba colgado y le clavó 3 flechas en el pecho. Yo te invito a leer esta historia. ¿Sabes por qué? Porque Joab se había vuelto estaba poseído por el espíritu de Absalón y cuando vio, él se tomó
la venganza y se tomó las atribuciones que no le correspondían. Y luego te vas a dar cuenta que David también lo castigó a él, porque nadie le dijo que mataran a Absalón. Seguía siendo su hijo. Entonces, te pregunto hoy, ¿tú necesitas ayuda? Si estás pasando por alguna dificultad por causa de tu carácter, atravesando por problemas familiares serios, tú tienes deseo de vengarte de alguien, tienes un odio repulsivo de algún miembro de tu familia, de tu congregación, de tu trabajo, tienes dificultad de perdonar, estás sintiendo alguna fuerza o presencia extraña que te quieren llevar a levantarte contra tu pastor, contra tu pastora, contra tus líderes, contra tu apóstol, contra tu jefe, contra tus padres. Quiero decirte que ese no eres tú. Quiero decirte, y te lo voy a repetir, quiero decirte que ese no eres tú. Ese es el espíritu que te está queriendo influenciar o ya te influenció y tienes que renunciar en el nombre de Jesús. Si te has sentido atacado por este espíritu, dirígete a tus pastores, a tus líderes y especialmente vuelve a la fuente correcta que es Cristo Jesús. Vuelve a la fuente correcta que es Cristo Jesús. Pídele a Dios en oración que saque de tu vida toda influencia y que te enseñe a actuar en obediencia, fidelidad, lealtad y amor. Oremos. Quiero empezar diciéndote que la palabra de Dios me dice a mí que se me ha dado poder y autoridad sobre todo principado, potestad y poder del enemigo. Por eso yo quiero ahora mismo que tú inclines tu rostro en este momento y ejerzas esa autoridad que te ha dado Dios, declarando que se echa fuera todo espíritu de Jezabel, todo espíritu de Absalón, todo espíritu de Ahitofel que te ha estado influenciando. Padre, te doy gracias en este día por la enseñanza que hemos recibido. Te doy gracias, Señor, por esta impartición, esta apertura de ojos, donde las escamas de nuestros ojos han sido destituidas. Señor, yo te pido en este momento que a través del discernimiento y la revelación de cada uno de tus hijos, tú vengas trayendo poder y autoridad a sus vidas y que puedan reconocer que han sido influenciados o que están siendo de influencia para otros, que han abierto brechas a través de las debilidades de su carácter y que han estado hablando mal de sus líderes, de su pastor, de su trabajo, de sus jefes, de sus padres. Padre, yo en este momento me pongo en la brecha por ellos y declaro en el nombre de Jesús que renuncian a toda influencia demoníaca. Cerramos en el nombre de Jesús toda brecha que se haya abierto por debilidad del carácter, por ignorancia, por negligencia, por amiguismo, por engaño. En este momento, Padre, declaramos que se cierran los oídos naturales y espirituales a toda manipulación a la que han estado expuestos. Yo declaro en el nombre de Jesús y echamos fuera en esta hora todo espíritu de Jezabel, todo espíritu de Ahitofel, todo espíritu de Absalón, de toda persona que está escuchando en este momento. Toda deslealtad, toda deshonra, toda mentira, todo labio lisonjero es echado fuera en este momento y enviado a los abismos en el nombre de Jesús. Todo esto es ilegal e inoperante en nuestras vidas. No tiene parte ni suerte. Padre, nosotros queremos servirte con honestidad. Toda rebeldía se va de nuestras vidas. Toda agenda oculta que tengamos se es cancelada y tu agenda se impone sobre las nuestras. Padre, toda sequedad, toda frialdad, toda infertilidad en nuestras vidas, espiritualmente hablando, es quitada. Toda obra infructuosa de nuestras manos y de nuestros labios, a causa de la deshonra a las autoridades puestas por ti, es quitada de nuestras vidas. Padre, quita nuestra rebelión.
Quita nuestra rebelión, Padre. Cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne en esta hora. Danos fuerza, Señor, y abre nuestro entendimiento para nosotros poder cortar con esa influencia que nosotros hoy hemos entendido de dónde viene. Para poder cerrar la puerta a eso que nos hace fallar, a eso que nos hace caer, a eso que nos hace alimentar las obras de nuestra carne, cuando sabemos que estamos yendo en oposición y desobediencia a ti. Te bendecimos, te glorificamos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.